Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios A así. palavra de Deus diz. Pongan atención a esto, por favor. Põe atenção, por favor. Que nadie te limite de tu premio. Hay otra versión que dice que nadie os prive de vuestro premio. Pero lo que dice aquí es que nadie te limite de tu premio. ¿Está conmigo? Está comigo? Afectando humildad y dando culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, hinchado vanamente por sus propios pensamientos carnales y no agarrándose de la cabeza. Escuche con atención este verso. Y no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Lo leyó? Ay, ese amén. ¿Qué pasó? Vai ser? Ese amén no fue de compromiso. É amém, não está de compromisso. Hay otra versión del versículo 19 que Tem outra dice, versão de 19 que diz. dice, y no haciéndose de la cabeza. Pero es lo mismo, agarrarse. Está quase mesmo gosto. Autoridad. Autoridade. El diccionario Dicionário español espanhol define la autoridad está definindo autoridade como la potestad como é potestade o la facultad ou é faculdade que tiene una persona como pessoa tem para someter a otro, para someter outro não, sea a través de la influencia seja através de influência o sea a través del pago de un servicio. ou através do pago de serviço. En otras palabras, De outra palavra não, según este diccionario, segundo o dicionário aqui, autoridad autoridade es una persona revestida é uma pessoa revestir de poder de poder o de mando. ou de mando. Revestida de autoridad o de mando. Revestir de autoridade ou de mando. También otro diccionario lo define Também outro dicionário anda definir como el nivel de supremacía como nível de supremacia o de influencia ou de influência que tiene una persona como pessoa tem. sobre una comunidad Vive uma comunidade o sobre un grupo de personas. ou grupo de pessoas. Es decir, que hay una autoridad Pois tem uma autoridade que es posicional, que está posicionar, que viene que está bem, porque tú tienes una empresa para sobre uma empresa, o ella es dueño de un trabajo ou está dono de trabalho, o porque ella es un militar. ou militar. Viene por la posición. Está bem para a oposição. Pero hay una autoridad Pero tem uma autoridade que viene por la influencia. que está bem para influência. Por ejemplo, muchas personas Por exemplo, houve pessoa ven una situación está com situação en una comunidad. de uma comunidade, Por ejemplo, no hay agua por exemplo, não tem o água, el servicio de la corriente es malo o serviço de corrente está malo, o hay una calle que no sirve ou tem caia que não te serve. y de repente se levanta una persona E de repente cena y comienza a protestar sobre eso então começa a protestar sobre isso aqui. y se le van uniendo otras personas E outra ainda também único y de nele. repente se forma un grupo E de repente forma grupo, o un sindicato ou sindicato, o una junta de ou vecinos junta de vizinha. y comienzan a reclamar E não começa a reclamar. y esa persona E a pessoa aí, que inició esto que começa a coisa aqui, por su influencia para sua influência, se convierte en una autoridad, esta convertir mesmo em uma autoridade, se convierte en un representante. de um representante. No sé si usted me está entendiendo. E se você está compreendendo mim? Entonces eso es lo que dicen los diccionarios Esse aqui é o dicionário da visa. y los libros sobre la autoridad. E ele é book na obra de liberdade, de autoridade. Pero hay otra autoridad Pero tem outra autoridade, que es la autoridad espiritual. que é a autoridade espiritual. Es diferente Está diferente a la autoridad posicional. da obra de autoridade posicional. El diccionario bíblico dice Dicionário bíblico da visa. que la autoridad espiritual Autoridade espiritual es el revestimiento é revestimento que Dios le concede que Deus está conceder a una persona persona para que cumpla para cumprir un propósito propósito divino. divino.
Es decir, que la autoridad espiritual Pues, existe é autoridade espiritual, no para mandar, não tem para mandar, no para manipular, não para manipular, no para imponer, não para imponer, sino que la autoridad espiritual existe se não é de existir, para cumplir con un para propósito cumprir com um propósito que Dios tiene que Deus tem en la vida de esa persona de vida de pessoa y en la vida de un grupo e de vida de um grupo que recibirá la palabra de esa que persona. lo recibir a palavra de pessoa aí. ¿Se entiende? Você compreende? Entonces, usted y yo estamos aquí Pois a mim como está aqui não, porque somos parte de un propósito. você está parte de um propósito. Yo como pastor A mim como pastor, o como pastor de usted, o pastor Dibo, estoy como autoridad me está aqui não como autoridade, puesta por Dios botar aqui não para Deus por un propósito. para um propósito. Porque hay un propósito conmigo Pastor tem um propósito y hay un comigo propósito con e usted. tem um propósito com você. Y a través de lo que yo le enseñe, E através de lo que a mim se a través de lo que yo le explique de la palabra de de lo que a mim Dios, explicava de palavra de Deus, usted se va a ir acercando más a ese a bolo propósito. vai acercar mais de propósito aí. ¿Me están siguiendo? Você anda seguindo-me? Por eso la Biblia dice Pensei, Bíblia te que Dios instituyó los ministerios, que Deus tem ministério, não? apóstol, profeta, evangelista, Apóstolo, profeta, maestro, evangelista, maestro. y todos los ministerios, E todo ministério, Dios não? lo constituye, Deus a constitui, não? dice, para la edificación del Para pueblo. edificação de pueblo. Dice, para que todos lleguemos Para nos turpo llegar a una estatura, na estatura, a un nivel, na nível, que es el nivel de Cristo. o nível de Cristo. Entonces el propósito Pois é es propósito, tá? que usted pueda cada día Para por cada dia parecerse más a Cristo. para Deus mais tanto. Entonces la autoridad espiritual Pois a autoridade espiritual es diferente é diferente a la autoridad del mundo. da autoridade do mundo. ¿Están conmigo? Você anda comigo? Dios reviste a alguien Deus se revestiu um ende con su poder, com seu poder, con su autoridad, com sua autoridade, para que realice una tarea específica, para realizar uma tarefa específica. pero siempre amarrado a su plan Pero sempre amarrando a Deus o plano y a su propósito. e seu propósito. Por eso es que una autoridad espiritual Essa é uma autoridade espiritual. nunca nunca termina de aprender. Nunca stop de sim. Siempre está en una continua capacitación Sempre de uma capacitação contínua. para poder dar un mejor servicio a los santos Para dormir o serviço de santo y cumplir con el propósito. e cumprir com o propósito. Un punto importante Ponto importante que tenemos que entender que nós temos que compreender es que la autoridad espiritual é que a autoridade espiritual pertenece única y exclusivamente está pertenece única e a exclusivamente la soberanía de Dios. na soberania de Deus. Es Dios en su soberanía Está Deus em sua soberania quien elige, está elegir quien designa. quem está designado. Nosotros los hombres Nos rende, no tenemos la autoridad nós não temos autoridade para designar autoridad espiritual. para designar autoridade espiritual. Lo que la Biblia enseña Lo que a Bíblia decía, es que nosotros confirmamos nós a confirmar la autoridad é a espiritual. autoridade espiritual. No sé si usted me entiende. Quizás se pode compreender. Cuando Dios elige a alguien, Ahora Deus escolhe cuando ende, Dios le hace un llamado a ahora Deus alguien, llama ende, lo que Dios hace lo que Deus hace, es que Dios nos deja ver a nosotros los é que hombres nos va nos mesmos como rende, que esa persona tiene un llamado, que a pessoa tem que chamado, tiene un ministerio, que tem y ministério, nosotros e públicamente nós publicamente confirmamos ese llamado. a confirmar o Pero es chamado dele. Dios quien lo da. Pero está Deus te sungo da duna. ¿Se está entendiendo? Você está compreendendo? Es Dios quien lo da. Deus está duna. Eso pertenece a Dios. Esse te pertence a Usted Deus. puede ir a la mejor escuela de Vou vai em ministerio. minha escola de ministério. Usted puede ir a la universidad. Vou vai universidade. Puede sacar un pergamino de teología. Vou sacar um pergaminho de Pero eso no lo hace un pastor. Pero esse não está sendo um pastor. Eso no lo hace una autoridad Esse está espiritual. sendo uma autoridade espiritual. Es el llamado de Dios. Está chamado de Deus. Es la escogencia de Dios. Está Deus te escorrego. Entonces debemos estar claros en eso. Pues nós está claro dessa Ahora, aqui. cuando Dios te hace el llamado Agora Deus se chamado nabo. y tú estás convencido de eso, E vou convencer de usted aqui. tiene que prepararse, Vou ter preparar o mês. entrar en un proceso de Dentro preparación de processo de preparação. para cuando venga la manifestación del llamado. Para a manifestação de chamado. Porque son dos cosas Mas diferentes. são duas coisas diferentes. Cuando Dios te llama, Ora Deus chamava. no significa que de una vez É sem que vengo de uma vez. ya tú estás preparado. E a vou preparar. Hay un proceso que Tem caminar. processo como tu cana.
Hay un proceso que caminar. Tem um processo que você tem que caminhar. Juan el Bautista Juan el Bautista, fue ungido agora ungido por el Espíritu Santo o Espírito Santo desde la barriga de su madre. por de barriga de sua mama. Pero la Biblia dice Pero a Bíblia diz, que él estuvo en lugares desiertos ele estava em lugar no deserto. hasta el día Até dia en que fue manifestado a Israel. que ele agora manifestar na Israel. Es decir, que había un tiempo señalado por Dios Você tem tempo señalado para él Deus arrancar su ministerio, para arrancar seu ministério. aunque ya tenía la unción hacía muchísimo Mas tiempo. que tem chão roupa tempo para acaba. ¿Me están siguiendo? Você está seguindo? Y oiga lo que sucedió con Juan. Escute aqui que sucedeu com Juan. El hombre predicaba en el desierto. O homem está predicando no Nunca deserto. entró a una ciudad a predicar. Nunca ele dentro da cidade para predicar. Dice la Biblia que la gente venía Bíblia diz correndo andar de las ciudades al desierto fora de dentro da cidade não, para ir deserto. a escucharlo. Para escutar. ¿Me está siguiendo? Você seguir-me? Pero fue un hombre que pasó todos los procesos. Pero tu homem que passa todo o processo. Y cuando usted analiza Agora vamos analisar la predicación de Juan el a Bautista, predicação de Juan Bautista. él no tenía un gran mensaje. Ele não tem grande mensagem. De hecho, solamente hablaba de tres cosas: Três coisas dava para pedir: arrepentimiento, arrependimento, el juicio. juízo. Él decía, el hacha está puesta. E também diz errado, está claro, tá? Y el otro punto de su mensaje E outro ponto de sua mensagem: era que tenían que obrar en base al arrepentimiento. que ele não tem uma obra em base de arrependimento. Él decía, todo el que se arrepiente, el que tenga dos túnicas, que dé una. Tu reino que arrepentir, que tem duas túnicas, Y, dura um. y esos tres puntos eran su mensaje. Esse tem três pontos de sua mensagem. Sin embargo, aún los líderes religiosos Sin embargo, aí el líder religioso mesmo venían al Jordán estava também a escuchar. para escuchar. Entonces hay un proceso. Pues tem processo. David David, fue ungido agora ungir como rey, como rei, siendo un jovencito. sendo jovem. Pero después de que fue ungido, Pero depois que ele agora ungir, entonces comenzó su proceso. seu processo começar. Hasta el día Desde o dia que fue ungido como rey. que ele agora ungir como rei. ¿Me está captando? Você está captando-me? Entonces la autoridad Pois a autoridade es algo exclusivamente de Dios. está algo exclusivamente de Deus. Si lo hacemos los hombres, Se nós assim, vamos a cometer fallo. nós lo comete falho. Por más discernimiento que usted y yo Há tengamos. mais discernimento com o amigo por ti. Por eso de la autoridad Pensei, é coisa de autoridade siempre hay aqui. que entenderlo Sempre tem que compreender como un derecho exclusivo de Dios. como um direito exclusivo de Deus. Aún Samuel A Samuel, se equivocó. assim falta. Cuando lo mandaron donde Isaí Ona mandei isso aí a ungir un rey, para ungir o rei. y él vio al hijo de Isaí, Ela mirou isso aí. un tipo fuerte, tipo fuerte, elegante, elegante. dijo, sin duda alguna. Ela avisa sem dúvida. Escucha bien, dijo Samuel el profeta. Agora, bom, escute que ela avisa. Samuel el profeta Samuel é profeta. dijo, sin duda alguna, Sem dúvida alguma. estoy delante del ungido de Jehová. Me está delante de ungir de Jeová. Y ya iba con el aceite. Já estava embaixo da seta. Y Jehová le dice, detente, Deus sabe ser quanto rato. porque yo no miro las Pastor, apariencias. a mim não está aparência. ¿Están conmigo? Você está comigo? Yo no miro las A apariencias. mim não está aparência. El tipo tenía porte de rey, É homem que tem porte de tão rei. imagen de rey. Imagem de rei. El profeta se impresionó. É profeta impressionar. ¿Me están siguiendo? Você está seguindo? Pero no. Pero não. Entonces eso pertenece exclusivamente a Dios. Pois isso aqui pertence exclusivamente a Deus. Quiero que estemos claros con esto. Me quepa não está claro em essa Y hay un coisa. tiempo determinado Tem tempo para determinado Dios manifestar para Deus manifestar. la persona que Él pone o coloca en É autoridad. pessoa que põe de autoridade. Nosotros tenemos que entender esto. Nós temos que compreender isso aqui. Ahora bien, Algo bom. uno de los términos Dia terminou, não? que la palabra de Dios utiliza A palavra de Deus está usa para definir la para autoridad definir a autoridade. es ser cabeza. Está ser cabeça. Diga conmigo, cabeza. Cabeça. Muchas veces la Biblia, Ou Bíblia, a Bíblia, cuando quiere destacar el papel de la autoridad hora que destacar o papel de autoridade, que Él designa, a designar, utiliza la palabra cabeza. então usa a palavra cabeça.
Por ejemplo, Por exemplo, Efesios capítulo 1, Efésios 1, versículo 22. versículo 22. Oiga lo que dice. Escute aqui que está bisa. Efesios 1, 22. Efésios 1, Dice, 22. y todo lo sometió bajo sus pies. E tudo ¿Sí? Todas las cosas las puso bajo sus pies. coisa ele bota baú de sua pena. Y a él, hablando de Cristo, E papiano de Cristo, lo puso por cabeza ele bota para cabeça. sobre todas las cosas Riba turcos. a la iglesia. A igreja. Ahí mismo en Efesios, E na mesa de Efésios capítulo 5, 5, versículo 23, versículo 23, hay un pasaje que a mucha gente le da dolor de cabeza. tem passagem que tu não Porque no lo entiende. Você não está compreendendo. Efesios 5, 23 dice, Efésios 5, 23 está bisa. porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Quién dice amén? Quem está bisa amém? Porque el marido es cabeza de la mujer. Escucha bien ahora. Escute bom. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aleluya. Diga, hay hombre aquí. Tiene hombre aqui não? Le voy a decir algo a los hombres en Me esta digo você mañana. não homem algo em mente. Usted tiene que entender que usted es cabeza. Mas tu compreende que bota cabeça. Y usted no debería negociar esa posición. Bom, não tem negociar a posição aí. Me estava aqui em homem. ¿Por qué? De com. Porque cuando usted como hombre, usted cede esa posición Pastora abo como homem, bota y usted hace negocio con ella, e bota negociar a posição aí. usted está invalidando un mandamiento que Dios estableció. Bota invadindo mandamento que Cristo aduna. Si usted hace eso, Se você assim, usted hace lo mismo que hizo Adán. bota assim mesmo coisa que Adão assim. Adán, Dios le dio un mandato, Adão, Deus deu mandato. pero él negoció con Eva. Para ele negociar com Eva. Mira que Adán no fue engañado, entiéndame bien. Adão não hora do ganhar. La Biblia dice que Eva fue engañado. Bíblia diz que Eva hora do ganhar. Cuando a Eva le dio a Adán, Ora Eva dona Adão. ella no le hizo ningún truco. Ele não fez nenhum truco. Ella no lo engañó. Ele não ganhou. Ella sencillamente le dio Simplesmente ela donou y él comió. e ela come. Y él comió. Y él come. Negoció lo que Dios le había dicho Ela negociou o que Deus donou por estar bien con su mujer. para estar bom com sua casa. Prefirió estar bien con su mujer Ela prefere estar bom com sua casa y mal con Dios. e malo com Deus. Ah, conmigo. Assim comigo, No me sale porque estoy un poquito. Hay cosas que no se negocian. Que não está negociável. Entonces, el marido es cabeza de la mujer. Puede ser casada, Escuche cabeça con atención e esto, mulher. por favor. Escucha com atenção essa aqui, por El favor. marido es cabeza de la mujer. É homem da cabeça e mulher. Así como Cristo es cabeza de la Mas iglesia. é Cristo da cabeça da igreja. Cristo no negocia su posición con la Cristo iglesia. não está negociando sua posição com a igreja. La iglesia tiene que entender A igreja tem que compromisso. Cristo es la cabeza. Cristo da cabeça. La iglesia no puede entrar en ese negocio. A igreja Porque não pode el Señor no negociar. cambia esa Mas o Senhor posición. não está cambiando a posição aí. ¿Me están siguiendo? Você seguindo-me? Ahora, ser cabeza A botar a cabeça. habla de autoridad, Dá para pedir autoridade. habla de dirección, Dá para pedir direção. habla de guiar. Dá para pedir guiar. ¿Me están entendiendo? Você escutando-me? Pero también habla de otras cosas. Mas também dá para pedir outra coisa, não. Primera de Corintios capítulo 11, 1 Coríntios 11, versículo 3 dice, versículo 3 está bisa. esto está fuerte. É coisa que está forte. Yo no voy a hacer muy largo hoy. Minda vai estar mais largo. Oiga lo que dice, Primera de Escucha que Corintios dice. 11:3, 11:3. Jesus 13. Porque quiero que sepan, ¿están conmigo? ¿Lo tienen? Você ante aí, você Yo quiero ante que usted lea esto. Me quer para ler esse aqui. Porque quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Están conmigo? Você ante aí junto comigo. La cabeza, dice aquí, dice, más quiero que sepáis Pero me quiero que Cristo es la cabeza que de Cristo todo es cabeza varón. de todo homem. Entonces,
mi cabeza Pues en mi cabeza es Cristo. está Cristo. Y el varón, Y el hombre, voy a leerlo en la versión mía, en la versión que tengo aquí, de mi que es un poquito versión. más moderna que esta. Dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Cómo que no? El nivel es el siguiente. el nivel de lo siguiente. Dios es la cabeza de Cristo. Dios es cabeza de Cristo. Es decir, Cristo siempre estuvo sometido a Dios. Pues siempre Cristo está sometiendo a Dios. Por eso él decía, yo no hago mi voluntad, Pues él dice, no está sin mi voluntad. sino la voluntad del que me envió. Si no es voluntad, Jesús que mandame. ¿Están conmigo? ¿Vos estás conmigo? Entonces, Dios es la cabeza de Cristo. Pues Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia. y es la cabeza Y esta cabeza de todo hombre. de tu hombre. ¿Están aquí los hombres? ¿Vos andas aquí en el hombre, no? Cristo es cabeza de la iglesia Cristo es la cabeza de la y es iglesia. cabeza de todo hombre. Y cabeza de tu hombre. Y todo hombre Y tu hombre es cabeza de su es la mujer. cabeza de un casado. Esa es la línea. Esa es la línea. ¿Usted la captó? ¿Vos han captado? Se lo repito de nuevo. Me dio repetición. Dios, cabeza de Cristo. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo, cabeza de iglesia. Cristo, cabeza de todo hombre. Cristo, cabeza de tu hombre. Y hombre, cabeza de mujer. Y hombre, cabeza de mujer. Esa es la línea. Esa es la línea. Dígale a su vecino, esa es la línea. ¿Viste vos, vecino? Esa es la línea. Ahora, ser cabeza A você, tá cabeça, indica dirección, tá indicar direção, indica autoridad, autoridade indica guiar. e tá indicar guia. Pero en la Biblia Pero en Bíblia también significa otras cosas. também significa outra coisa. Colosenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, 18 al 19, 18 para 19. donde leímos al inicio, Agora que você lê essa, dice algo bien interesante. deve ser algo bem interessante. Pablo le está hablando a esta iglesia Pablo está para na igreja. y le dice, hay un premio Ele deve ter prêmio que ustedes van a recibir. que você vai receber. No permitan Não permitir que nada que nada, ni nadie nem ninguém, lo afecte de conseguir ese premio. pode afetar você de ganhar prêmio aí. Dígale a tu vecino, no dejes que nada te quite tu premio. Você vai dizendo, olha que nada que te vou prêmio. Ese premio es tu salvación. É prêmio aí da você Ese salvação. premio es tu bendición. Tá bom, bendição. Dice, no dejes que nadie te lo quite. Não laga no que te fibou. No dejes que ningún pensamiento carnal Não laga num pensamento carnal. venga y te lo quite. Bem e que te fibou. ¿Por qué? De como? ¿Por qué él dice esto? De coisa você ensina. Porque había problemas en la iglesia Pastor tem problema da igreja. de gente que estaban enseñando otra filosofía, Dinheiro não está ensinando outra filosofia não. otros principios Outro princípio não. que podían afectar la salvación de la Que pode persona. afetar salvação. Y eran principios aparentemente sencillos, E tá princípio não é mais sencillo. aparentemente cosas insignificantes, Aparentemente coisa não tem significação. pero que en el cielo Pero que tem cielo tienen una gran não importancia. tem grande importância. Y uno de ellos era la autoridad. E onde não está a autoridade. Por eso él dice en el verso 19, Esse deve ser em verso 19. dice, sino que agarrándose de la cabeza, escuche bien, agarrándose de la cabeza, agarrándose de dónde? Teniendo de una, ¿De dónde? de De la cabeza. Hay una versión que dice haciéndose de la cabeza. tem outra versão deve estar haciéndose. ¿Alguien tiene su Biblia abierta por ahí? Você anda em Bíblia abrir? Dice así, Esta diz assim, né? la palabra asir É palavra asir, es agarrar. que vem de agarrar. Cuando yo me asío de algo, Ora, me asiar de coisa, es que yo me agarro de eso. tá como te agarra é coisa. Me sujeto Me de eso. amarra é coisa. ¿Me están captando? Você anda captando? Dice la Biblia que agarrándonos de la cabeza, Pues marrando su mesa na cabeça, en virtud de que en todo el cuerpo recibe, dice, nutriéndose y uniéndose. Y aquí hay un principio interesante. e aqui não tem princípio bem interessante. Ser cabeza Tá a cabeça, significa significa ser fuente de alimento, tá fuente de alimento, ser fuente de nutrición fuente de nutrição, del cuerpo. de culpa. Fíjese que no dice del corazón,
wake não te bisa de coração. No, sino que te agarre de la cabeza. Pero para agarrar o mês de cabeça. Y que de la cabeza E de cabeça. todo el cuerpo Tu recurpa. va a recibir nutrición Tá em nutrição. y va a recibir unión E te receber união. a través de las coyunturas de los músculos. Através da conjuntura não. Dice, para crecer Para crescer. con el crecimiento que da Dios. Foi o crescimento que Deus te dá. Entonces, cuando yo soy cabeza, Pois ora a minha cabeça. cuando yo soy autoridad, Ora a minha autoridade. no solamente doy dirección, Não somente me dá uma direção. sino que soy una fuente Senão me dá fuente de nutrición. de nutrição. Soy una fuente Me dá fuente de de crecimiento. crescimento. Soy una Me fuente dá fuente de unión. de união. Yo le explicaba a un hermano en estos días, Me dá explicar o mãe de aqui. y lo voy a decir por confianza, porque la persona está aquí, pero lo voy a decir por Me confianza. disse, pastor, o manda aqui não para Y confiança. yo le decía, cuando un hombre está en su casa, Mas você, ora um homem na sua casa, con su familia, com sua família, hay un reconocimiento en tem el mundo espiritual. do mundo espiritual. Los demonios reconocen eso. Demônio não te reconhecer isso aí. Escuche lo que estoy diciendo. Escute o que me avisava. Los demonios reconocen eso. Demônio não te reconhecer isso aí. Por eso cuando el padre de la casa está Você, ora tata de casa aí, y se dedica a su familia, ele dedica sua mesa a sua família, él se convierte en un protector ele converte sua mesa em protector. y va a haber siempre mayor unidad E sempre vai ter melhor unidade en la familia, de família. porque el cielo reconoce Mas o cielo te reconhece. la autoridad del A hombre, autoridade de homem. reconoce la posición de cabeza. Ele te reconhece a posição de cabeça. ¿Usted me está captando? Você está captando? Las mujeres tienen un rol, un papel, Mulher tem papel. pero el hombre ha sido designado como cabeza. Pero homem ora designado Entonces como eres cabeça. fuente de vida, Pues é da fuente de vida, de desarrollo de desarrollo y de crecimiento. e de crescimento. De manera De maneira que cuando nosotros estamos sujetos a una cabeza agora nós estamos amarrando um cabeça que representa autoridad, que te representa a autoridade. entonces estamos en una posición Nós temos uma posição de ser bendecidos por de Dios. guardo bendicionar para Deus. Ahora, el gran problema que tenemos O problema mais grande nós es que nosotros tenemos una actitud de desobediencia nós temos uma atitude de desobediência, por falta de conocimiento a falta de conhecimento y a veces por rebeldía. e também para rebeldia. Nuestra actitud de obediencia Nossa atitude de obediência a veces está muy a limitada. roupa limitada A veces condicionamos la também obediencia. nossa condição é obediência. Yo obedezco sí. No sé si me entienden. Me está se compreender-me? Yo obedezco A mim está obedecer? sí. Sim. O yo obedezco pero. Pero me está obedecer, pero Entonces condicionamos. não está bota condição. No estamos hablando de cosas de pecado ni nada por Não el está para pedir estilo. picar nem nada por estilo. A veces obedecemos solamente porque me conviene en ese momento obedecer. Também não obedecer solamente porque está conveniente obedecer no momento. Pero lo que no me gusta, Pero lo que a mí no gusta, no quiero obedecerlo. me não quer obedecer. Y ahí tenemos problemas. E não nos tem problema. Entonces, si nosotros queremos, Mas se nós quer, se nós queremos ser bendecidos por Dios, guardo bendicionar para Deus, tenemos que restaurar nuestra obediencia. nós temos que restaurar nossa obediência. Ahí si nadie dice amén fácil. Aqui se não entra, amém fácil. Restaurar la obediencia Restaurar nossa obediência. requiere primero conocimiento. Está requerir primeiro conhecimento. Segundo, De dois, humildad. humildade. Diga conmigo, conocimiento, Conhecimento, humildad. humildade. Sabemos que tenemos autoridad Nós sabemos nossa autoridade. puesta por Dios. Botar para Deus. Sabemos que Dios mismo Nós sabemos Deus mesmo. es una autoridad. Está uma autoridade. Sabemos que nosotros mismos Nós sabemos nós en mesmos. nuestros hogares De nossa casa. somos colocados como Nós autoridad. está botar como autoridade. Pero lo cierto es Pero lo cierto que está. muchas veces nosotros mismos, Como viver nós mesmos. que somos colocados en posición de Está autoridad, botar em posição de somos los autoridade. primeros desobedientes. Nossa promessa não é de desobedecer. Y nadie que es E desobediente não é de desobediência. puede reclamar autoridad. Por reclamar autoridade. Aleluya.
Diga conmigo, autoridad. Bisa com minha autoridade. Hay que restaurar la autoridad, Tenho que restaurar a autoridade pero hay que restaurar la obediencia. e restaurar a obediência. Ahora escuche esto con Ao atención que le escutar voy a com decir. atenção, que me diz. La otra palabra Que outra es palavra? estar bajo. Tá baldi. Estar bajo Tá baldi. autoridad. Autoridade. ¿Qué significa estar bajo? Que mendi. Esta palabra Que significa, palavra aqui que mendi? o la palabra que la Biblia utiliza, A palavra que a Bíblia usa. es someterse. Tá someter mês. Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos 13:1. Sométase. Someter mês. Es decir, colóquese bajo Pois buta mês baldi. la autoridad. Autoridade. Y aquí es donde mucha gente tiene problemas. E aqui não tem problema. Porque cuando usted lee esa palabra, O senhor vou ler essa palavra sin interpretarla, sem interpretar. usted siente que se van a imponer sobre usted. Você sente que não vai imponer babo. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero não diz a Bíblia da Bisa. La palabra someter É palavra someter. significa que yo asumo, Que médico a mim tá escuche assumir. bien, que yo personalmente, Que a mim personalmente. sin que nadie me obligue, Sem que não está obrigado. yo asumo Me dá assumir una actitud de respeto uma atitude de respeito hacia la autoridad. para a autoridade. Yo asumo A mim dá assumir una actitud de uma obediencia atitude de obediência hacia la autoridad. para a autoridade. Y algo que me gustó mucho, E algo que me gostou opi. y dice que la palabra É someterse que a palavra someter o sujetarse. ou sujetar o mês. Escuchen esto con atención, por Escuta, favor. é coisa que com atenção. La palabra someterse É palavra someter o sujetarse ou sujetar. es una Então, respuesta uma resposta. que sale del corazón Quando sai foi coração de alguien que reconoce de reino que está reconhecer su autoridad. sua autoridade. Someterse es una respuesta mía. Someter a uma resposta de Es la mim. forma de yo De responder maneira que a mim responder a quien está colocado como mi para isso autoridad. que está colocar como minha autoridade. ¿Me entienden? Você não compreende? Pero someterse Pero someter o mês. también es una respuesta Então, resposta al amor não é amor que esa persona que a pessoa manifiesta por mí. está manifestar para mim. Es decir, yo decido someterme Pois a mim decidi someter. porque amo a esa Porque persona, me estima a pessoa. porque respeto a esa Porque persona. amo respetar a pessoa. El Padre E tata nunca le pidió a Cristo que se someta, nunca pedi Cristo someter. sino que él dice, yo de mí mismo. Pois o Senhor também a mim de ¿Ya ha mim leído mesmo. eso? Vale esse saque? Jesús dice, yo de mí mismo, A mim de mim mesmo. yo pongo mi vida. Me dá puta minha vida. Usted no me está entendiendo. A você não está compreendendo me. A Cristo no fue los romanos ni los judíos que lo mataron. Cristo não tem romano nem judeu na matéria. Él dice, yo mismo pongo mi vida Ele avisa me mesmo Yo puta la minha vida. pongo. A mim tá botei. en rescate por mucho. De rescate para outro. Yo mismo la doy. Me mesmo dando minha vida. ¿Usted me está siguiendo? A você seguir-me? Entonces, cuando una mujer Ora mulher. se somete o se sujeta al hombre, su cabeza, Someteu sujetar na sua cabeça. no debe ser porque ese hombre se lo pida, Não tá para o homem a pedir. sino porque usted ama a ese hombre. Para você meu homem. Es porque usted lo ama. Para você me. Y usted, como respuesta de esse amor, E como resposta de amor se pone sumisa ante bota él. bota bom sumiço su delante. El hombre no tiene que estar diciendo en su casa todos los Não días tem visto todo dia em sua casa. que él es la cabeza E tem y cabeça. que hay que respetarlo. E que tem que respeitar. El hombre que hace eso É homem que você es sei. porque ya su autoridad está en duda. Para sua autoridade tem dúvida. Eso no hay que estarlo diciendo, É coisa não está avisando. sino que hay un reconocimiento Pero tem reconhecimento de todo lo que es el cuerpo. de tudo o que é curta. Recuerde que en su casa, Cargo de boca. los hombres, usted es la cabeza Você é homem que tá y cabeça. después su familia, su esposa es el cuerpo. Você é boca sair. Por eso usted tiene que direccionarlo, Você direcionar. guiarlo, Guiar. alimentarlo, Alimentar. darle crecimiento Tener crecimiento. y ser fuente de unidad. E tá fuente de unidade. Porque usted es la cabeza. Você a botar cabeça. Ay, ay, ay. Ai, ai, ai.
Eso es lo que dice la Biblia. Isso aqui é o que a Bíblia está bisa. Estoy terminando con esto. Mira, acabando A veces, Timbia, tú tienes que estar preparado vamos estar preparar. porque Dios va a probar tu obediencia. Porque Deus também por uma obediência. Ay, ay, ay. Diga conmigo, uff. Bisa comigo, Hermano, Dios prueba la obediencia. Deus está por uma obediência. Porque la obediencia no es algo que sencillamente se dice, Mas a obediência não é algo que sino que se debe ver en la práctica. Pero botou prática. Y sabe que yo he aprendido Você quer assim? en la práctica En práctica. y por la Biblia E via Bíblia. que en la iglesia Da igreja. Dios prueba la obediencia de las personas É a obediência de pessoas. muchas veces con los mismos líderes. El líder não. Con los mismos líderes. El líder não. En Deuteronomio 8, versículo 2. Dentro de Deuteronômio 8, Deuteronomio 8:2. versículo 2. La Biblia dice, recuerda que durante 40 años el Señor te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y saber si cumpliría o no sus mandamientos. ¿Lo leyó? ¿Vale ser? Entonces Dios llevó a Israel 40 años por el desierto Pues Dios iba a Israel 40 años en desierto. para probar su nivel de obediencia, Para probar el nivel de para obediencia. su nivel de confianza en Él, Para para probar su nivel nivel de fe. Para probar un nivel de fe. Entonces a veces Dios nos prueba con los Pues también líderes. Dios está por nos que lideran. Dios prueba nuestra Dios obediencia. está por nos obediencia. ¿Me están siguiendo? David fue probado en esto. David ahora por obedecer aquí. Su obediencia fue puesta a prueba. Su obediencia ahora botar na prueba. El hombre tenía la unción de Dios, El hombre tiene un chão de Dios. pero todavía su papá lo mandaba a cuidar las ovejas. Pero su tata también cuida el lamchina. Su papá lo mandaba a llevarle comida a sus Su hijos. tata también iba comida. El hombre con la unción de rey, El hombre con un chão de rey. jalando un burro Jalando un y burrito. llevando pan. Y llevando pan. Pero ¿sabe qué pasó? Pero você quer passar? Que en uno de esos servicios, De un día de servimento, en ese acto de de obediencia, acto de obediencia, David encontró a Goliat David topa Goliat. y allí fue su promoción. Y nada da su promoción. Usted no me está entendiendo. Me está começando a compreender. Entonces Dios a veces pone a prueba, Pero te envía a Dios a botar Nuestra na prueba. obediencia Nossa con la obediencia autoridad. Com a autoridade. pero usted y yo tenemos que aprender Pero a mí como tengo sim, a servir bajo autoridad. para servir bajo de autoridade. A servir bajo autoridad. Servir bajo de autoridade. Porque las personas que sirven bajo autoridad, Você pessoa não sirve bajo de autoridade. Dios las bendice. Deus te bendicionando. Esa es la línea. Essa aí é linha. Cuando Dios establece autoridad Agora Deus estabeleceu autoridade. sobre una persona, De uma pessoa. es porque Él sabe, Tá passou essa? que esa persona necesita de esa Qual autoridad pessoa em mercê de autoridade en su vida. dentro de sua vida. Amén. Amém? Sí, que Dios le bendiga en esta mañana. Deus mencionava o menta. Póngase de pie, por favor. Levanta para por favor. Dios es bueno y su misericordia es para Deus está siempre. bom e sua misericórdia está para sempre. A medida que somos obedientes Segundo nós também está obediente y nos sujetamos e nos sujetar y nos sometemos e nos someter y conocemos los principios de e nos autoridad, conhecer o princípio de autoridade, más grande será la bendición sobre mais nosotros. grande nos bendição está. Hay mucha gente, Tem roupiende. muchos jóvenes que tienen problemas Roupiende que tem problema con su autoridad en su casa, com a autoridade na casa. con sus padres, con su Com madre, a tata, na mama, não. porque no ven el por qué Não te mira para Kiko. su padre o su madre le dicen ciertas cosas. Su tata ou sua madre dizendo certa coisa. Quiero decirle algo a los jóvenes. Lagay me sabe algo jovem. Escúchenme bien los jóvenes. Escucha-me bom jovem não. Hay jóvenes que entran en rebeldía Tem jovem que tem rebeldia. con sus autoridades Com a autoridade não. porque no entienden o no ven Mas não te compreende, não te lo que mira. su padre le está diciendo. Lo que não tata não te pensa Pero não. ¿sabe por qué tú no lo ves? Pero você como te mire? ¿Sabe por qué no lo ves? Você como te mire?
Porque la edad que tú tienes Parce a idade que eu tenho, no es para que tú veas esas cosas, não está para mira coisa sino que alguien la vea por ti sino para rene o que y te corriga y te diga cómo andar. E corrigivo e sabe qual é coisa. Hay cosas que en cierta edad usted nunca la va a ver, Tem coisa que tem certa idade jamás lo porque hay alguien que Dios puso para que la vea por ti. Mas tem ano que Deus puta para mira pavo. ¿Usted entiende eso? Você anda como nesse aí? Sí, pero yo no veo ningún peligro en que yo vaya allí. Não, No, pero também não peligro. tú no lo ves porque tú no puedes verlo. Ah, bueno, pues mire, Ahora, yo lo veo. A mí también mire. Porque Dios me puso a mí como tu padre. Pues Dios me da a mí Y como tu tata. padre yo veo cosas que tú Y todavía como no puedes tata, A ver. mí también mira cosas a boina no puedo mira. Hay que entenderlo. Vos tengo que comprender. Pues hay que aprender a ser obediente. Pues vos tengo que ser obediente. Porque nunca un padre quiere mal para sus hijos, Mas nunca un tata que mal vas a ayudar. sino que vaya adelante y sea bendecido. Si no es que me va a ir bon y Padre, en el nombre de Jesús, Tata en nombre de Jesús. gracias en esta mañana Danke me mainta. por esta palabra que hemos É hablado palavra que não se papo aqui. de servir bajo autoridad. Distribuir boa autoridade. Ayúdanos a ser servidores tuyos, Ajuda-nos para ser servidor a antigo. vaciarnos de tantas cosas, Para nos sacar de nós toda de coisa. tantas interpretaciones, Toda interpretação. de esa semilla de rebeldía Desse medo de rebeldia. con la cual nacemos. Nos nasce com Ayúdanos ele. a vaciarnos de ella Ajuda-nos a sacar y a llenarnos de ti. E ela nos dibo. Señor, a ser personas obedientes, Senhor, para ser pessoa sumisa, humilde, humilde. que reconocen Poder reconocer. y aman servir bajo autoridad. Estima, sim, a autoridade. Danos la fuerza para ser Danos sometidos a força para nos estar sometidos. por amor, Para amor. por amor Por amor. y por respeto E para respeto. hacia tu persona. Na abo. Pues eres tú, Señor, Com a boca, Senhor. quien establece la autoridad Estabelecer a autoridade. para nuestro bien. Para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Amém. Siéntese 2 minutos, por favor.